Ya, ahora sí. Entonces decíamos que nosotros tenemos reguladores de la presión arterial. Tenemos reguladores de alta presión y de baja presión. Normalmente hay dos tipos, cuando nos pregunten en exámenes o en la medicina, siempre lo que tenemos que pensar es en esto. Tenemos varoreceptores y tenemos quimioreceptores, que son los primeros receptores que uno debe aprender en la medicina. Los varoreceptores se encuentran ubicados generalmente en zonas de alta presión. Por ejemplo, tenemos los varoreceptores, en este caso, aórticos, en la parte de detrás de la aorta, varoreceptores de la aorta. En la cara posterior de la aorta vamos a encontrar estos varoreceptores aórticos y también vamos a encontrar varoreceptores carotídeos. Los varoreceptores carotídeos se van a encontrar en la bifurcación carotídea. ¿Ok? Justamente es que estos, como están en las arterias, van a recibir una sensación fuerte de alta presión. Y al recibir alta presión, ellos van a tener que responder a esa alta presión. ¿Cómo responden a esa alta presión? Bueno, primero, tanto de la aorta sale el receptor, salen los impulsos receptores vagales que se van a ir hacia el bulbo y de la bifurcación carotídea va a salir todo lo que es el glosofaringio y se van a ir al bulbo. En el bulbo va a responder estimulando el vago y esto va a permitir que haya una bradicardia. Entonces, ¿cómo responde el bulbo? Manda un impulso al vago y esto va a disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye la contracción, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuál es el más importante? La frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque va a bloquear ¿a qué altura? A altura de los tejidos especializados. O sea, no sinusal, no auriculoventricular. Esto va a condicionar que el paciente haga bradicardia y secundariamente una disminución de la presión arterial. Entonces, esto es importantísimo, chicos, cuando nosotros tenemos los receptores de alta presión. ¿Ok? Receptores de alta presión, no se olviden de esto. ¿Ya? ¿Y qué cosa hacen? Brady y también disminuyen la presión arterial. Son detallitos importantes. Eso es lo que nos van a preguntar. Y justamente de esta disminución de la presión arterial es donde nace el famoso reflejo vagal. Cuando nosotros queremos bajarle la frecuencia cardíaca a un paciente, ¿qué hacemos? Hacemos un comprimiento, o sea, comprimimos la bifurcación carotídea y eso hace que disminuya la frecuencia cardíaca, ¿no? Lo que nosotros decimos el famoso reflejo vagal. Cuando ustedes, por ejemplo, la otra vez, por ejemplo, estaba operando una paciente y ella tiene fobia a las agujas, ¿no? Entonces la aguja le estaban poniendo la anestesia raquídea en la columna y apenas sintió el contacto de la aguja con su piel se desmayó en plena cirugía. ¿Y eso qué hizo? Un reflejo vagal. Entonces normalmente cuando ustedes vean en los reflejos vagales es porque actúan así. Este es el reflejo vagal. ¿Y por qué van a escuchar también acerca del reflejo vago-vagal? ¿Por qué le llaman vago-vagal? Porque cuando hablan de vago vagal, significa que el vago lleva información al bulbo y también el vago trae información, vago vagal. ¿Ok? Entonces también es una forma de recordar este reflejo. Así como cuando hay alta presión, trabajan los receptores de alta presión, también tenemos receptores de baja presión. Estos receptores de baja presión se encuentran ubicados generalmente en la aurícula y en la arteria pulmonar. En la aurícula y la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que hacen estos receptores de baja presión? Los receptores de baja presión actúan de una manera, responden de una manera más química, ¿no? De una manera más química. ¿Qué es lo que van a hacer los de alta? Estos son los de alta, no te olvides, ¿eh? Todo esto que he hablado acá son los de alta, para receptores de alta presión. ¿Ya? Te lo digo un poquito. Ahora te voy a mostrar los receptores de baja presión. Los receptores de baja presión, cuando uno trabajan a una respuesta del volumen. Cuando aumenta el volumen, por ejemplo, en la aurícula derecha o en la arteria pulmonar, lo que hacen es liberar una sustancia.
También aplica para el ventrículo derecho. ¿Ya? Voy a ponerlo acá, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Pero sobre todo en la aurícula derecha y en la arteria pulmonar. Liberan una sustancia cuando hay mucho volumen. ¿Cómo se llama esa sustancia, se acuerdan? Péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial es una molécula que cuando llega al riñón, su nombre que, como lo dice, péptido natriurético. O sea, es un péptido que bota sodio. Y si botas sodio, jala agua, el sodio jala agua. Y si tú botas agua, bacán, regulas la presión. Entonces, ellos van a disminuir la presión, sobre todo eliminando volumen. Y esto va a ocurrir cuando haya mucho volumen o sobrecarga en las cavidades derechas. ¿Ya? Cuando hay mucha sobrecarga en cavidad derecha, entonces ellos se distienden y como se distienden, liberan péptido natriurético. Péptido natriurético llega al riñón y permite la eliminación de sodio. Permite la dilatación de la arteriola aferente para que más volumen pueda salir. ¿Ya? Entonces, esto es cómo trabajan los vasoreceptores, tanto de alta como de baja presión. También tenemos, chicos, los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores básicamente trabajan sensando la concentración de oxígeno. Cuando la concentración de oxígeno es baja, ¿qué hacen los quimiorreceptores? ¿Dónde se encuentran los quimiorreceptores? Los quimiorreceptores también se encuentran a nivel de la bifurcación carotidia. ¿Ok? Entonces los quimiorreceptores también se encuentran a nivel de la bifurcación carotidia. Básicamente, ¿en qué lugares? En unas células que le llamamos cuerpos carotidios. Los cuerpos carotidios van a ayudar a sensar la concentración de oxígeno. Cuando esto es bajo, igualmente estimulan, van por los glosofaringios y le dicen al bulbo, hay que trabajar más. Entonces el bulbo, ¿cómo responde? Haciendo taquicardia y aumentando así la presión arterial. Por eso cuando tú tienes hipoxemia, ¿por qué haces taquicardia? Cuando hay hipoxemia. ¿Por qué? Por esto, por los quimiorreceptores. Cuando tú tienes hipoxemia, la presión se te eleva rápido. ¿Por qué? Porque trabajan los quimiorreceptores, buscando compensar esa situación. Entonces, tanto los varo como los quimiorreceptores son, ¿qué cosa? Reguladores rápidos de la presión arterial. Lo que hemos hablado ahorita son reguladores rápidos de la presión arterial. Y también, chicos, hay reguladores lentos de la presión arterial. En este caso, un regulador lento es el sistema renina-angiotensina. Ese sistema lo veremos en nefro al detalle, pero es un sistema que básicamente es un sistema crónico, le llamamos nosotros. Yo le llamo así, sistema crónico. ¿Por qué es un sistema crónico? Porque una vez que aparece, difícil que desaparezca. Se mantiene siempre y hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Si se dan cuenta, la regulación de la presión arterial está muy involucrada en los nervios y el cerebro, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Pero también los órganos también tienen una cierta regulación. Por ejemplo, con respecto al flujo en órganos, han hecho algunas preguntas en la historia. Han hecho algunas preguntas en la historia. Y estas preguntas en la historia, justamente, ¿qué han buscado? Entender cómo se comportan los diversos órganos. Entonces, miren aquí estas preguntas que hacen en ciencias básicas. Miren. El flujo total de sangre, ¿no? Miren, ¿cuáles son los órganos que reciben más sangre, ¿no? El hígado le gana a todos, prácticamente, ¿no? Pero ahí nomás está el riñón, mira. El riñón, 200, 300 gramos, ¿no? Y mira la cantidad. El hígado pesa más de 1,5 kilos. Bueno, ¿no? Pero esto, mira, este es un órgano que recibe muchísima cantidad de sangre, ¿no? Ahora, si a nosotros nos preguntaran cuál es el órgano que recibe mayor cantidad de sangre por 100 gramos de tejido por minuto, escúchame, sangre, no digo oxígeno, digo mayor cantidad de sangre por 100 gramos por minuto, ¿quién es? El riñón. El riñón, es una pregunta de examen esta. Han preguntado, y te lo pongo comparativo porque la gente cae, ¿ya? Han hecho la pregunta también de quién consume más oxígeno por 100 gramos de tejido por minuto. Y quien más consume oxígeno por 100 gramos es el corazón. Y ya tú lo sabes por qué.
Otra pregunta que ha venido. Mira, hay 4 preguntas distintas y para cada pregunta hay un bienestar distinto. ¿Te has dado cuenta? ¿Ok? Ahora, por más que el corazón consume mayor cantidad de oxígeno por 100 gramos de tejido, ¿quién es más dependiente del oxígeno? El cerebro. Porque no puede estar sin oxígeno más de 5 minutos. Cuando el cerebro le deja sin oxígeno más de 5 minutos, se infarta. En cambio, el corazón, cuando lo deja más de 20 minutos, recién se infarta. Eso es importante. Ahora, con respecto al gasto cardíaco, ¿quién recibe mayor cantidad de sangre en gasto? Lógicamente, ¿quién recibe más cantidad de sangre que en total, ¿no? El hígado recibe bastante gasto cardíaco. El gasto cardíaco en el riñón es importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es un órgano tan pequeño, pero a pesar que es pequeño, recibe casi 20% del gasto cardíaco. ¿Ya? Y el corazón, propiamente como corazón, miren la cantidad de gasto cardíaco que recibe. 5. O sea, el propio corazón también recibe su cantidad de gasto, sí, pero 5. El riñón le gana al cerebro en gasto cardíaco, mira. El cuerpo da más sangre al riñón que al cerebro, si se dan cuenta. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un shock hipovolémico? Estás desangrando, un accidente. El riñón es el primero que se sacrifica. Por eso que los pacientes en falla renal. ¿Y lo hacen para qué? Para que no le falte sangre ni al corazón ni al cerebro. Es muy noble este órgano, es demasiado noble y eso hay que tenerlo en consideración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de aquí quizás lo llamativo es esto, el péptido natriurético atrial, ¿no? Es algo que vamos a ver en nefro, es algo que vamos a ver en nefro, tiene acciones en el riñón, porque va a permitir eliminar el sodio en el riñón y si elimina sodio, elimina agua. Permite que a nivel de los vasos sanguíneos haya vasodilatación y también vamos a ver que va a bloquear, inhibir a la renina. Esto es interesante porque dentro de todas estas vías que les acabo de enseñar, el que tiene futuro es el péptido natriurético. Tiene futuro. Entonces, si tiene futuro, tengo que comentarles las funciones más importantes que va a tener. Estas son 3 funciones, 3 preguntas tranquilamente que puedan venir en los exámenes. ¿Ok? Muy bien.